Vamos a resolver hoy 5 problemas lógicos, yo diría que muy sencillos, porque no tienen mayor dificultad. Son simplemente problemas que se resuelven con unos pocos razonamientos. Pero evidentemente aquí lo más importante es razonar de forma ordenada, coherente, etc. Estos problemas los he tomado de diversos textos de lógica, de habilidades de pensamiento. Particularmente me ha sido útil el texto de Razonamiento verbal y solución de problemas de Margarita de Sánchez. Las soluciones, por supuesto, sí las he escrito yo en su totalidad. Bueno, comencemos entonces. El primer enigma tiene que ver con quién pesa más y quién pesa menos entre un grupo distinto de personas. Veamos de qué se trata y cómo resolverlo. El problema dice así: Luisa pesa menos que Antonio, pero más que Pablo. Pablo pesa menos que Luis, pero más que Esteban. Establezca quiénes pesan más y quiénes pesan menos. Este es un problema que se puede resolver de forma sencilla mediante unas deducciones muy fáciles a partir de los datos que nos da el problema y la ayuda de una gráfica bastante elemental. Las deducciones básicas son estas. Si Luis pesa menos que Antonio, pero más que Pablo, entonces es claro que de los tres, el más pesado es Antonio, pues Antonio pesa más que Luis y también más que Pablo. El orden entre ellos es el siguiente. Antonio es el más pesado, lo sigue Luis y por último está Pablo, que es el más liviano de los tres. Otro razonamiento sencillo sería este. Ya sabíamos por lo anterior que Pablo pesa menos que Luis. Ahora se nos señala que Pablo, que era el más liviano de los tres primeros, pesa más que Esteban. Por lo tanto, Esteban es el menos pesado de los cuatro. Por lo tanto, el peso de los cuatro en orden de mayor a menor es el siguiente. Antonio es el más pesado de todos. Luego vienen Luis y Pablo y por último está Esteban, que es el menos pesado de todos. Muy fácil, la solución es evidente y también se puede representar de una forma apropiada en esta gráfica sencilla, en donde pongo a estos cuatro personajes en orden de peso de menor a mayor. El más liviano es Esteban, luego viene Pablo, que es un poco más pesado, luego viene Luis, que es otro poco más pesado, y finalmente Antonio, que es el más pesado de todos. Un razonamiento sencillo y una solución fácil. Nuestro segundo problema tiene que ver con la longitud de algunos ríos de Colombia. Evidentemente aquí los datos que nos dan no necesariamente coinciden con lo que sabemos. Sabemos, por ejemplo, que el Amazonas es mucho más largo que el río Teusaca, que es un río muy pequeño que hay cerca de Bogotá. Pero aquí nos tenemos que atener a los datos del problema. Veamos los datos del problema. El río Sumapaz es menos largo que el río Teusaca, pero en cambio su extensión es mayor que la del río Magdalena. Por otra parte, si comparamos los kilómetros que miden los ríos Magdalena, Sumapaz y Amazonas, vemos que a pesar de que el primero no es tan extenso como el segundo, supera en kilómetros al Amazonas. ¿Cuál es el río más extenso y cuál le sigue en longitud? Ese ejercicio es muy semejante al anterior. Se trata de, a través de unos razonamientos básicos, llegar a la solución de un problema. Lo que pasa es que aquí, por supuesto, como hemos visto, el objeto de examen es distinto. Aquí se trata de determinar de menor a mayor o de mayor a menor la longitud de 4 ríos. Procedamos a las deducciones y a la representación gráfica de estos datos. Primer razonamiento básico. Si el río Sumapaz es menos largo, es decir, más corto que el río Teusaca,
pero más largo que el río Magdalena, es claro que el río Teusaca es más largo que el Sumapaz y también que el río Magdalena, pues el Magdalena es menos largo que el Sumapaz. De esta manera, según los datos que se nos aportan, el río más largo de los tres es el Teusaca, luego viene el Sumapaz y finalmente el Magdalena. Pero luego se nos dice que el Magdalena, aunque no es tan extenso como el Sumapaz, supera en kilómetros al Amazonas. Ello implica que el Magdalena es más largo que el Amazonas. Con base en lo anterior, podemos concluir que la extensión de los ríos de mayor a menor es la siguiente. El más extenso, el más largo es el Teusaca, en segundo lugar el Sumapaz, en tercer lugar el Magdalena y en cuarto lugar el Amazonas. Y lo podemos representar en la siguiente gráfica, aunque en esta gráfica el orden de longitud lo ponemos de menor a mayor. El más corto de todos es el Amazonas, luego el Magdalena, luego el Sumapaz es un poco más largo y finalmente el río Teusaca es el más largo de todos. Aunque todos los que vivimos en Colombia sabemos que es exactamente al revés que como nos lo dan los datos del problema. Pero aquí se trata de razonar lógicamente a partir de los datos que nos dan. Nuestro tercer problema de razonamiento es también bastante elemental. Se trata de determinar las edades de 5 personas, o más que las edades, digámoslo así, quiénes son mayores y menores. Veamos los datos del problema. Como ven, no nos van a dar datos exactos de años, sino simplemente nos van a mostrar algunas relaciones que existen entre los personajes. Darío nació 15 años después que Patricia. Sergio, sin embargo, triplica la edad de Patricia. Tatiana, aunque le lleva muchos años de diferencia a Darío, nació después que Patricia. Alfredo, que es tío de Darío, es menos viejo que Sergio, pero mucho menos joven que Patricia. ¿Cuál de los 5 es mayor? Este es un enigma semejante de nuevo a los dos anteriores, pues se trata de deducir un orden de mayor a menor entre un conjunto de datos, en este caso entre algunas personas. Aquí se trata de edades, no de peso o de longitud como en los dos casos anteriores, aunque no se nos pide calcular edades, sino solo determinar cuál de los 5 individuos nombrados es el mayor. Procederemos entonces de forma semejante a como lo hemos hecho en los casos anteriores. Veamos qué podemos deducir de los datos proporcionados por el problema. Del primer dato, que Darío nació 15 años después de Patricia, ya podemos deducir algo, que Darío es menor que Patricia. El segundo dato, que Sergio triplica la edad de Patricia, de ese dato se puede deducir que Sergio es mayor que Patricia y evidentemente también que Darío. El tercer dato, que Tatiana, aunque le lleva muchos años de diferencia a Darío, nació después que Patricia, nos indica que Tatiana es mayor que Darío, pero menor que Patricia. Con eso que ya hemos logrado inferir de modo necesario de los datos del problema, podemos hacer una primera ordenación de lo que ya hemos averiguado. Aunque todavía no hayamos considerado el caso de una persona, de Alfredo. Entonces, el más joven de todos, el menor, es claramente Darío. Es menor que Tatiana, que es mayor que él. Es menor que Patricia, nació 15 años después de ella. Y ciertamente de Sergio, que triplica la edad de Patricia. El mayor de todos es claramente Sergio, que triplica en edad a Patricia, que es claramente muy mayor que Darío y que es ciertamente mayor que Tatiana, porque además nació después de Patricia. En el medio están Patricia y Tatiana, pero como sabemos que Tatiana nació después de Patricia, es claro que Tatiana es menor que Patricia y por tanto Patricia es mayor que Tatiana. Pero ya habíamos advertido que había un dato que aún no habíamos considerado, el de un quinto personaje, Alfredo. De él se nos dice que es tío de Darío.
Esto haría suponer que es mayor, aunque no siempre es así. Evidentemente todos conocemos sobrinos que pueden ser mayores que sus tíos. Eso no es tan extraño. En ese caso, pues diríamos que es menos viejo, es decir, más joven que Sergio, y que es mucho menos joven, es decir, más viejo que Patricia. De allí se puede deducir que su edad está entre la de Sergio, que sigue siendo el mayor, y la de Patricia, pues él es mayor que Patricia. Con todas las deducciones anteriores ya estamos en posibilidad de ofrecer una solución, que se sigue entonces de todo lo anterior. Es evidente que el mayor de los 5 es, en todo caso, Sergio. Eso era lo que nos preguntaba inicialmente el problema. ¿Cuál era el mayor de los 5? Pues sí, el mayor de los 5 es Sergio. Pero podemos decir algo más todavía, que el orden de edad de mayor a menor de las 5 personas mencionadas es el siguiente. El mayor es Sergio, luego viene Alfredo, luego Patricia, luego Tatiana y finalmente Darío. Y ese orden se puede representar adecuadamente en la siguiente gráfica, aunque aquí el orden de edad lo presentamos de menor a mayor. El menor es Darío, luego viene Tatiana, luego viene Patricia, Alfredo y finalmente el mayor de todos, que es Sergio. Nuevamente, un razonamiento simple, ordenado, que nos lleva a encontrar una solución lógica a un problema específico. Bueno, y ahora un problema también muy sencillo, pero de otra índole. Vamos a analizar el mercado de la leche en una región del país, en Cundinamarca. El problema se plantea de la siguiente manera. Jaime realizó una investigación sobre el mercado de la leche en Cundinamarca y pudo observar que ciertos tipos de leche se venden más que otros, aunque se le haga la misma publicidad a todos. Los resultados fueron los siguientes. La leche pasteurizada se vende más que la leche entera. La venta de leche en polvo es mayor que la de leche condensada, pero menor que la de leche entera. La leche semidescremada se vende más que la leche en polvo, pero menos que la leche entera. La leche dietética se vende más que la leche condensada, pero menos que la leche en polvo. Podríamos establecer entre todos, de mayor a menor, qué tipo de leche es la que más se vende. Empecemos por la consideración general que siempre vale la pena hacer. Aquí se trata de establecer qué tipo de leche es la más vendida en Cundinamarca. Entonces, bastará por medio de deducciones básicas a partir de los datos que nos aporta la formulación del problema. A partir de esos datos podemos establecer el orden de mayor a menor del volumen de venta de los diversos tipos de leche. Hay un dato que nos dan ahí, que tiene que ver con la publicidad, que se le hace la misma publicidad a todos. Ese dato por lo pronto no nos interesa porque no tiene ninguna relación con el hecho de qué tipo de leche se vende más o menos. Entonces, se excluye como factor la venta de la leche, la publicidad que se hace a cada producto, puesto que es claro que se le hace la misma publicidad a todos. Veamos entonces cómo resolver ese pequeño problema. Y como siempre, tendremos que razonar deductivamente a partir de los datos del problema. Y lo podemos hacer en los siguientes pasos. Tomaremos como punto de referencia para empezar, porque es la que nos permite establecer mayores relaciones, la leche entera. Pues esta se vende menos que la leche pasteurizada y más que la leche en polvo. Ya tenemos 3 elementos ordenados. De estos 3 tipos de leche, el orden de venta es el siguiente. La que más se vende es la leche pasteurizada. Luego viene la leche entera y finalmente la leche en polvo. Nos falta ahora buscar el lugar que corresponde en dicho orden a otros 3 tipos de leche. La semidescremada, la dietética y la condensada.
Pero sabemos también que la leche en polvo se vende más que la leche condensada, que era la que menos se vendía de los 3 tipos de leche anteriores. Podemos ahora ordenar de mayor a menor el volumen de venta de cada uno de estos tipos de leche de la siguiente manera. La de mayor venta es la leche pasteurizada y le sigue en orden la leche entera, la leche en polvo y la leche condensada. Nos falta ver el lugar que corresponde en este orden a las leches dietética y semidescremada. Pero se nos dice que la leche semidescremada se vende más que la leche en polvo, pero menos que la leche entera. Esto le otorga un tercer lugar en el orden establecido a la leche semidescremada, pues se vende menos que la leche entera y desde luego también menos que la leche pasteurizada, que se vende más incluso que la leche entera. Y se vende también más que la leche en polvo y por supuesto también que la leche condensada, que se vende incluso menos que la leche en polvo. Ya tenemos el orden de venta de 5 productos, orden que de mayor a menor es el siguiente. La leche pasteurizada, esa es la que más se vende. La leche entera en segundo lugar, la leche semidescremada en tercer lugar, la leche en polvo en cuarto lugar y la leche condensada en quinto lugar. Solo nos queda determinar qué lugar corresponde en este orden a la leche dietética. Y nos dice el problema, el enunciado del problema, que la leche dietética se vende más que la leche condensada, pero menos que la leche en polvo. Es claro que en el orden que acabamos de establecer le corresponde el lugar quinto entre la leche en polvo y la leche condensada. Se completa así el orden por su volumen de venta del mercado de la leche en Cundinamarca, que queda conformado así, de mayor a menor. 1. La que más se vende, la leche pasteurizada. En segundo lugar, la leche entera. En tercer lugar, la leche semidescremada. En cuarto lugar, la leche en polvo. En quinto lugar, la leche dietética. Y en sexto lugar, la leche condensada. Ese orden se puede ver también en la gráfica que estamos observando, aunque en este caso el volumen de la venta de la leche en Cundinamarca lo hacemos de menor a mayor. La que menos se vende es la leche condensada, luego la dietética, en tercer lugar la leche en polvo, luego la leche semidescremada, en quinto lugar la leche entera y finalmente la que más se vende de todas, es la leche pasteurizada. Nuevamente, a partir de los datos que nos dio el problema y razonando de forma deductiva, llegamos a establecer el orden del volumen de venta de la leche, de los distintos tipos de leche en Cundinamarca. Este último caso tiene que ver con algo muy sencillo y es el orden en que determinados empleados entraron a trabajar en una empresa. Formulemos entonces el problema. Pérez, Sánchez y Gómez, por ahora solo contamos con sus apellidos, no sabemos sus nombres, ni siquiera sabemos si son hombres o mujeres, simplemente Rodríguez, Pérez, Sánchez y Gómez trabajan en la misma empresa. Rodríguez y Pérez tienen más antigüedad que Sánchez. Gómez es de más reciente ingreso que Pérez, pero tiene más antigüedad que Rodríguez. ¿Quién es entonces el del más reciente ingreso y quién le sigue en antigüedad? Tan sencillo como los casos anteriores, incluso más sencillo que esos, porque la solución llegará simplemente si razonamos lógicamente a partir de los datos que se nos dan. Entonces se trata de determinar quién de 4 empleados es el que más recientemente ingresó a la empresa. Empecemos entonces con las deducciones. Según los datos aportados, Sánchez es de más reciente ingreso a la empresa que Rodríguez y Pérez. Pero sabemos también que Gómez es de más reciente ingreso que Pérez, pero tiene mayor antigüedad que Rodríguez. ¿Qué podemos deducir de eso? Pues que Pérez es más antiguo en la empresa que Gómez y también que Rodríguez. Por lo tanto, es claro que Pérez es más antiguo en la empresa que Gómez, que Rodríguez y también que Sánchez, que es de más reciente ingreso que Rodríguez.
Y como sabemos también que Gómez tiene más antigüedad que Rodríguez, Pérez es el más antiguo de todos y Sánchez el de ingreso más reciente. Y entonces ya tenemos el orden. De los cuatro, el de más reciente ingreso es Sánchez. Lo siguen luego, en su orden, Rodríguez, Gómez y Pérez. Dicho resultado se expresa muy bien en esta gráfica, en donde mostramos la fecha de ingreso a la empresa de cada uno de estos empleados, del más reciente al menos reciente. El más reciente, ya decíamos, es Sánchez, el que le sigue es Rodríguez, luego Gómez y finalmente el que más tiempo lleva en la empresa es Pérez. Problemas muy sencillos que tienen soluciones muy sencillas, pero que la práctica permanente con ellos nos ayuda a cultivar el arte, el hábito del buen razonamiento.